Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Jovencitos y niños escolares en escuelas, en colegios del Perú, de Colombia, de otros países latinoamericanos, en posesión demoníaca. Eso es increíble, pero es así. Por ejemplo, en Tarapoto, Perú, 87 jovencitos estaban en posesión demoníaca, estudiantes de una escuela, un colegio llamado Elsa Perea Flores. Hay varias características y circunstancias semejantes con otros casos de niños de escuelas y colegios en posesión demoníaca, por ejemplo, en Chocó, en Colombia, y en Boyacá, en Colombia. Entonces, es alarmante ver cómo tienen las mismas características. Por ejemplo, en Yoró, Chocó, donde se habla de 57 jovencitos entre 12 y 17 años. En Tópaga, Boyacá, también vemos que se habla en el año, y todo ha ocurrido ahora en el siglo XX, XXI, donde vemos que fue en el año 2015, y lo mismo vamos a ver un poquito sobre esto, para que entendamos el peligro y la acechanza del demonio sobre nuestros jóvenes, nuestros niños en las escuelas, en los colegios, hoy que juegan el juego peligrosísimo del Charlie, por ejemplo, que son inmundos y terminan niños endemoniados que siguen jugando con la tabla Ouija, invocando espíritus inmundos. Lo peor es que en algunos casos han participado profesores mismos del colegio, que han dejado entrar al colegio como profesores, pero son siervos de Satanás, aparentemente ignorantes, y en algunos casos incluso han hecho una gran amistad, una gran relación con los párrocos, con los católicos, con los curas, y por la ignorancia de ellos. Por ejemplo, veamos el caso de Toropoto, Perú. Estos muchachitos que eran entre 11 y 15 añitos, experimentaron los síntomas de tener convulsiones, vómitos, convulsiones terribles, de casi incontroladas, vomitaban, también expulsaban babasa, desmayos, alucinaciones, gritos. Ellos describían que un hombre muy grande vestido de negro los perseguía, intentaba atacarlos. Entonces, ese fenómeno ocurrió en el año 2016. Fíjense que guarda relación con 2015 y 2017 en los casos de Colombia que estamos mencionando. Entonces, terrible, porque los pobres padres, los otros profesores y las autoridades médicas y de salud y algunas instituciones religiosas no sabían cómo controlar a estos muchachos. En el Perú algunos los amarraban, los encadenaban, asustaron y trajeron conmoción en la comunidad. Entonces, digamos que las autoridades no pueden dar una respuesta clara ni oficial, ni la policía, ni los médicos. Algunos hablaban de una psicosis y cosas, pero ¿cómo los controlaban? Para explorar un poquito sobre estos temas espirituales, entendamos qué ocurre en esos lugares. Por ejemplo, en Toropoto, Perú, se dice que andaban practicando, hacían prácticas esotéricas relacionadas con la naturaleza, con las lagunas, con las montañas, y con meditación y relajación y con cosas aparentemente de origen oriental. Y hay unos centros incluso aparentemente de relajación ahí en esa zona del Amazonas cerca de Toropoto. En esa región, por ejemplo, en Toropoto hay una laguna donde hubo masacres, matanzas de indígenas y entre los mismos indígenas se persiguieron y se mataron, y también luego en la colonización. Pero en la colonización también se muestra que los conquistadores españoles mezclaron las prácticas indígenas y dejaron de alguna manera que se mantuvieran algunas
digamos, sus celebraciones culturales, idolátricas, pero quisieron también reemplazarlas y combinarlas con las prácticas que el Vaticano, el catolicismo de Roma, consideraba que era normal. Entonces, eso se llama sincretismo. Por ejemplo, trajeron la adoración a los santos, trajeron la adoración a la Virgen María, que era un ser humano hermosísimo, pero no es la madre de Dios. Dios no tiene madre. Jesús en la tierra como ser humano tuvo una mamita hermosa, y de eso no vamos a hablar ahora, pero el tema es que esa mezcla de adoración a la Virgen María, de la adivinación, de los agüeros, de las celebraciones religiosas a santos, invocar santos en lugar de invocar a Dios, que es la única fuente de vida y de salvación, es la única fuente realmente de milagros de Dios, los hace es a través de Jesús, invocando su nombre, su sangre. Es el Espíritu poderoso santo de Dios, es el Padre, Hijo y Espíritu Santo son los que dan testimonio en el cielo. Entonces no se puede mezclar santos, eso es santería. No se puede decir que un santo es el que trae la fertilidad o la lluvia o la salud o que nos protege en un terremoto. No quiero ya. Son muchos los santos, y a todos los santos les asignan una parroquia y le asignan un supuesto poder sobrenatural. Ese problema lo tenían también en Toropoto, en Chocó, en Boyacá y en todas las regiones de Centroamérica, Suramérica y aún de Norteamérica. Entonces eso se llama sincretismo. Es una mezcla absurda que ocurre, por ejemplo, en el Perú. Adoran a Dios supuestamente, a Jesús, pero adoran más a la Virgen María, y adoran, por ejemplo, a la Pachamama, al Dios Tierra. Eso es una cosa absurda. Esa mezcla de veneraciones ancestrales de dioses andinos, de dioses paganos. Entonces, allí hacían prácticas también de invocar espíritus. Y estos muchachos resultaron en esa terrible posesión demoníaca. En él fue complicadísimo y tuvieron que ser liberados por expertos liberadores cristianos, que los casos de mayor éxito fueron cuando fueron pastores cristianos, se acercaron a Cristo y recibieron la liberación. Estos rituales de brujería, por ejemplo, en Tarapoto y en otras regiones andinas, amazónicas, que usan chamanes, curanderos, y entonces esos son los rituales del ocultismo, eso no es de Dios. Jesús no necesita rituales, ni necesita veladoras, ni necesita imágenes, ni santos. Él no necesita ayuda de ningún santo. Dios no necesita, el Espíritu Santo no necesita que le ayuden con ritos y con conjuros. Entonces el sincretismo religioso mezcla las tradiciones indígenas y el catolicismo introducido durante la colonización y genera una combinación de veneraciones a santos y a deidades indígenas, y luego traer esas prácticas, hoy el Charlie Charlie o cualquier otra invocación de espíritus inmundos, pero también la tabla ouija. Esa tabla ouija la practicaron en Topaga y la practicaron también en los jóvenes de Lloró, Chocó. En el caso de Topaga, Boyacá, voy a referirme un poquito, es aterrador porque allí en el 2015 un grupo de estudiantes presentó los mismos síntomas de vómito, convulsiones y comportamientos violentos y de miedo, de susto, y que veían también ese hombre vestido de negro. En algunos casos realmente era clara la posesión demoníaca, y habían también jugado con la tabla ouija. Sin embargo, entonces las autoridades médicas diagnostican eso como unos episodios de histeria colectiva, pero no da ninguna solución. Y también lo relacionan con factores psicológicos y sociales, y no con la posesión demoníaca. Es una cosa, los médicos no tienen, los psicólogos, los psiquiatras, si no son cristianos y aplican las armas de liberación de la Biblia, no pueden darle solución a los casos. Igual ocurrió con los 57 jóvenes del Chocó, de Lloró, Chocó. Manifestaron los mismos síntomas de gritos, desmayos, de terror, comportamiento extraño, convulsiones. Y todo apunta a que todos no eran casos psicóticos, ni episodios solo psicóticos, sino que realmente era posesión demoníaca. También jugaban la tabla ouija. Entonces, en el caso por ejemplo, de Topaga, 2 profesores eran los que enseñaron a los mismos niños a prácticas esotéricas. Entonces, con esos profesores, y lo
eran muy cercanos al párroco, pues al punto de que cuando la gente vio que esos muchachos se habían vuelto violentos, borrachos también, andaban en el pueblo con depravaciones sexuales, había casos de muchachos que no los podían controlar. Es un pueblo de explotación de carbón y muchos trabajaban en las minas o sus padres trabajaban en las minas y esos muchachos, había uno que no lo podían controlar, a quien yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ministrarle liberación. Liberación, ese muchacho no lo podían controlar en sus familiares y amigos, se ponía violento y en ocasiones hasta 10 personas no lo podían dominar. Era violento y peligroso. Entonces, él mismo me contó que lo habían llevado unos profesores y que desde mucho tiempo atrás les enseñaban a invocar espíritus, les enseñaban a invocar una mezcla de tradiciones rarísimas, y fueron a unos sectores donde habrían portales demoníacos, donde después manifestaban que llegaban lechuzas, animales raros, y oían ruidos y oían cánticos o murmuraciones de brujas, porque había aquelarres de brujas, y ahí hacían ritos con el pentagrama demoníaco, y hacían invocaciones con velas y con cánticos. Esos muchachos cuentan que incluso esos profesores eran amigos del cura, cuando el sacerdote, a quien después le pidieron que hiciera el exorcismo, que llaman, que realmente es liberación, y no pudo hacerlo. Entonces lo expulsaron del pueblo, pidieron que lo cambiaran. A esos 2 profesores los iban a linchar en ese pueblo de Tópaga, porque cuando vieron esas terribles consecuencias que trajeron esa práctica de supuestamente parapsicólogos y todo esto, que es terrible. Entonces, yo lo único que digo es cuidado. Cristo es la única solución. Jesús hizo el sacrificio perfecto. La palabra dice, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por siempre. Hebreos 10 al 12. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Si alguno quiere ser discípulo mío, dice, que se niegue a sí mismo y que lleve su cruz y me siga. El sacrificio no es material, es simplemente una vida dedicada a Dios, porque es nosotros teniendo un corazón apegado al Señor. Dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en los que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús se subió a esa cruz y se dejó matar y masacrar de esa manera para resucitar al tercer día, pero venció al reino de las tinieblas. No invoquen, la Biblia está llena de ejemplos donde Dios aborrece la invocación de espíritus, a las mediums, el espiritismo, el acudir a los muertos, el hacer velas, ritos, rezos. Es un corazón contrito, humillado, donde uno dependa totalmente del Señor. El temor de Dios no es tenerle temor a Dios, es tener temor, terronera, miedo de soltarme de la mano de Dios. Yo camino con Jesús, Él me sanó y me salvó. Yo los bendigo, tiempo de liberación. Entonces, cuidado con los niños, cuidado con esos profesores que son ignorantes y con esas personas que los llevan a la meditación, abren puertas demoníacas. Hay puertas demoníacas porque hay demonios territoriales y familiares, y cuidado con las redes. Los niños no pueden estar jugando esas cuestiones de esoterismo ni el Charlie. Yo los bendigo, tiempo de liberación, martes, todas las martes 7:30 de la noche, Carlos Medina, tiempo de liberación. En el nombre de Jesús, amén. Liberación, el podcast.